Muy buenas, hoy venimos a hablarles sobre el modelo OSI. Bien, una simple definición del modelo OSI significa que los estándares de este modelo aseguran una compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnologías de red. OSI acomoda los estándares de networking. Esto quiere decir que, el modelo OSI trabaja entre capas y esto le ayuda a comprender las acciones que se producen durante un proceso de comunicación de un computador hacia otro, como lo pueden ver en esta figura, cómo fluyen los datos, qué fluye, cuáles son las diferentes formas de flujo, qué reglas rigen para el flujo y dónde se produce el flujo. Existen muchas capas que ayudan a describir los detalles del proceso. Otros ejemplos de sistema de flujo en el sistema de suministro de agua o un sistema de autopistas se puede tomar en cuenta esto como ejemplos para definir el modelo OSI. Su propósito. El propósito del modelo OSI es nada más que un modelo de referencia. A lo que me quiero decir es que este modelo OSI permite que los usuarios vean las funciones de red que se producen en cada capa. Más importante aún, el modelo de referencia OSI, en un marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la información a través de una red. Además de usar el modelo de referencia OSI, se puede visualizar cómo la información o los paquetes de datos viajan a los programas de aplicación. Como pueden ver en lo que está escrito en la pantalla, otros modelos existen. O sea, hay muchas formas de hacer que los datos fluyan, pero siempre se utilizan modelos OSI porque se estipularon desde hace tiempo atrás, por lo cual esto hace que muchas empresas puedan operar entre ellas mismas sin ninguna complicación. Funciones de cada capa. Está claro que esto está dividido en cada capa. Como lo pueden apreciar, cada capa individual de un modelo OSI tiene un conjunto de funciones que debe realizar para que los paquetes de datos puedan viajar en la red desde el origen hasta el destino. Lo que quiere decir que cada capa, como está conformada el modelo OSI, va a tener una función específica para cada aspecto que los datos necesiten recabar para obtener una perfecta comunicación de un dispositivo hacia otro. Muy claro dejé que el modelo OSI está conformado por capas, pero ¿cuáles son estas capas? Vienen la capa 7, que es la capa de aplicación. Es la más cercana al usuario, suministra servicios de red a las aplicaciones de los usuarios. Difiere de las demás capas, debido a que esta no proporciona servicios en ninguna otra capa OSI, sino que solamente a aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. Algunos de ejemplos de esas aplicaciones son los programas de hoja de cálculo, de procesamiento de texto y los de terminales bancarias. La capa siguiente es la capa 6, capa de presentación. La capa de presentación garantiza que la información que envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de aplicación de otro. De ser necesario, la capa de presentación traduce entre varios formatos de datos utilizando un formato en común. Si lo desea recordar, la capa 5 la capa 6 en la menor cantidad de palabras posible, piensa en un formato de datos común. Muy bien, la siguiente capa es la capa 5. Capa de sesión. Como su nombre implica, es una capa que establece la misma sesión. Administra y finaliza las sesiones entre los dos hosts que están comunicando. La capa de sesión proporciona sus servicios a la capa de presentación. También sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los dos hosts y administra su intercambio de datos, además de regular las sesiones. La siguiente capa es la capa 4, capa de transporte. La capa de transporte segmenta los datos originados en el host emisor y los reensambla en la corriente de datos dentro de un sistema del host receptor. El límite entre la capa de transporte y la capa de sesión puede imaginarse como el límite entre los protocolos de aplicación y los protocolos de flujo de datos, mientras que las capas de aplicación, presentación y sesión están relacionadas con asuntos de aplicaciones. Las 4 capas inferiores se encargan de transporte de datos. Muy bien, la capa siguiente es la capa 3, la capa de red. La capa de red es una capa compleja que proporciona conectividad
y selección de ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados entre redes geográficamente distintas. Si se desea recordar la capa 3 en la menor cantidad de palabras posible, piense en una selección de ruta de direccionamiento y enrutamiento. La siguiente capa es la capa número 2, la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, también con el lógico, la topología de esta red, del acceso de la red, la notificación de errores, entrega ordenada de tramas y el control del flujo. Si se desea recordar la capa número 2, para resumir lo que he dicho, piensa en un control de acceso al medio o un control de acceso de usuarios. La última capa sería la capa 1, la capa física. Esta define las especulaciones eléctricas, mecánicas de procedimiento y funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. Las características tales como niveles de voltaje, temporización o cambios de voltaje, velocidad de datos físicos, distancias de transmisión máxima, conectores físicos y otros atributos similares son definidos por las especificaciones de la capa física. En un resumen, piensa en señales y medios. La capa física es la más cercana al usuario. Y bien, sin nada más que agregar, les agradezco por ver este video y adiós.